Sábado del tiempo de Navidad. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Queridos hermanos, en esto está la confianza que tenemos en Él, en que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y sabiendo que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no lleva a muerte, pida y Dios le dará vida. A los que cometan pecados que no conducen a la muerte, pues hay un pecado que lleva a la muerte, por el cual no les pido que oren. Aunque toda injusticia es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege, y el maligno no le puede hacer nada. Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros permanecemos en Él, que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, cuídense de los ídolos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. Juan todavía no había sido encarcelado. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando, y todo el mundo acude a él. Contestó Juan: Nadie puede atribuirse nada si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. En una boda, el que lleva a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pone ahora a nuestra consideración un texto del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Y es alrededor de Juan Bautista, de nuestro Señor Jesucristo y de la actividad que realizaban bautizando. Entonces se nos dice que Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim.
y que todavía no había sido encarcelado. Pero por otro lado, también Jesús se quedó con sus discípulos en Judea y también bautizaba, aunque por otro evangelio vamos a saber que no era él propiamente el que bautizaba, sino sus discípulos. Todo esto se está refiriendo al bautismo de penitencia, que Juan lo proclamaba pues abiertamente: conviértanse, hagan penitencia, porque está al llegar el reino de Dios. Una forma de prepararse para esa llegada inminente del reino de Dios, es decir, para la presencia del Mesías ya entre ellos, era a través de este bautismo de penitencia. No es el sacramento del bautismo, es una forma, un acto a través del cual pues se proponía una vida de penitencia como preparación para la llegada del Mesías ya entre ellos. Esto mismo realizan los discípulos de nuestro Señor, preparando lo que también nuestro Señor, como San Juan Bautista, anunciaban: conviértanse, hagan penitencia, porque ha llegado el reino de Dios. Pero volvemos a insistir, no se trata del bautismo sacramento, sino de ese bautismo de penitencia al que nuestro Señor también quiso someterse. No porque Él tuviera pecados, sino porque de esa manera Él asumía los pecados del mundo entero, como si Él tuviera necesidades de una vida penitente por sus pecados, pero era por los pecados del mundo entero. Entonces, esto es motivo para algunas discusiones que van a tener. Le van a llevar, podríamos decir, el dato a Juan Bautista y le van a decir: maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él. Ya hemos dicho que por otro evangelio pues no era propiamente Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos, pero era un bautismo también como el de Juan, de penitencia. Juan les va a contestar: nadie puede atribuirse nada si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. Juan recuerda que efectivamente él es el precursor, el que ha venido delante de Jesús anunciando ya su presencia entre nosotros. Más aún, él lo señaló a sus discípulos, señaló a Jesús diciendo: ese es el Cordero que quita el pecado del mundo, hasta el punto que dos discípulos de Juan, van a empezar a seguir a Jesús. Aquellos dos discípulos van a ser Juan, el apóstol y evangelista, que se va a convertir con el paso del tiempo en evangelista, es decir, en el que escribió el cuarto evangelio, y Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquellos dos discípulos de Juan Bautista van a pasar a ser después discípulos de nuestro Señor, apóstoles de Jesucristo. Y Juan va a continuar diciendo, Juan Bautista: en una boda el que lleva a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora completo. Juan está haciendo referencia a unas costumbres judías alrededor del matrimonio, alrededor de las bodas. Dice: en una boda el que lleva a la esposa es el esposo. Juan, con esa figura, con ese simbolismo, está hablando de Jesucristo como el esposo. Y por todo el contexto que después se va a ver en los evangelios y también en las cartas, especialmente en las cartas de San Pablo, pues la esposa es la iglesia. En una boda, el que lleva a la esposa es el esposo. Jesucristo, como esposo, desposa consigo a la iglesia como esposa.
Por eso una de las figuras, uno de los simbolismos de la iglesia es esposa de Cristo. Pero después sigue diciendo, el amigo del esposo que está allí y lo escucha se llena de alegría al oír su voz. También había costumbre en las bodas, en los matrimonios judíos de aquel tiempo, que el esposo fuera acompañado siempre en su día de su matrimonio por su amigo más íntimo, por su amigo más cercano, por el amigo que él seguramente señalaba para que lo acompañe, el amigo del esposo. Juan aquí hace referencia como si él fuera el amigo del esposo, y por eso dice, el amigo del esposo que está allí y lo escucha. Juan siempre había estado en el tiempo 6 meses mayor que nuestro Señor, estaba allí, él sabía, él escuchaba lo que ya estaba diciendo el esposo, es decir, Jesucristo. Se llena de alegría al oír su voz. Recordemos que Juan, antes de nacer, se llenó de alegría por la presencia de Jesucristo, que también antes de nacer, estando en el vientre de María su madre, y Juan Bautista en el vientre de Isabel, su esposa de Zacarías, se encontraron María e Isabel, y el niño de Isabel, es decir, Juan Bautista, saltó de alegría en el vientre de su mamá ante la presencia de Jesucristo llevado por la Virgen, en las entrañas de la Virgen. Aquí Juan está hablando que él es el amigo del esposo. El amigo del esposo está allí y lo escucha. Se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora completo. Ya Juan está llegando a cumplir su misión. Presentar a Jesucristo. Es el precursor de Jesucristo. Y termina diciendo Juan, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Eso es el cristiano. Presentar a Jesucristo. Llevar a Jesucristo. Pero siempre Jesucristo es el centro. El cristiano, el bautizado, nosotros, no podemos ser el centro de la predicación, el centro del Evangelio. Es Jesucristo, Dios entre nosotros. Terminamos, como todos estos días hemos venido haciéndolo, con la oración inicial de la Santa Misa, con la oración colecta, donde decimos: Dios Todopoderoso y Eterno, que por tu unigénito nos hiciste para ti nuevas criaturas, concédenos por tu gracia ser semejante a aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Nuestra naturaleza está unida a la de Dios gracias a Jesucristo. Jesucristo ha hecho posible, haciéndose hombre, haciéndose carne, que nos reconciliemos con Dios y que tengamos parte de la naturaleza divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.